hacer otra oración corta. ¿Sí? Gracias, Señor, por este día, por sus bendiciones, por cada oportunidad, cada vivencia que nos dejas en nuestros corazones, Señor, porque gracias a todo lo que vivimos, aprendemos, y gracias a todo lo que aprendemos, Señor, somos. Y gracias, Padre, porque nos has bendecido cada día. Damos la gloria, la honra y la alabanza. Te pido, Señor, que tú llenes mi boca de palabras que provengan directamente de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como ustedes recuerdan, pues hemos estado viendo Mateo 6. Hemos estado leyendo las bienaventuranzas, ya leímos Mateo 5. Voy a dar un contexto antes de hablar el tema, se escucha chistoso, pero el tema que me toca. Y me toca hablar de Mateo 6, del 2 al 4. Ahorita lo vamos a leer. Pero vamos a hablar un poquito antes de este tema, un poquito antes de este versículo. Mateo 5, en los versículos finales, de Mateo 5 nos habla del amor al prójimo. Y nos dice que amemos a nuestro prójimo. Y a veces confundimos el amor de Dios hacia el prójimo con el amor de las películas, o de las novelas, o de los cuentos. A veces pensamos que amar es poseer algo. Y bueno, hay una frase muy común que no sabemos, ¿no? Hasta creo que hay una canción de José la dice, ¿no? No es lo mismo amar que querer. Y como seres humanos estamos acostumbrados a querer o a que nos quieran, pero amar con el amor de Dios es otra cosa, es muy diferente. Y el amor de Dios nos da libertad. Muchas personas, a mí me pasa mucho, que me dicen, ¿por qué no demuestras amor o no amas? Porque el amar a alguien no es quererlo tener ahí contigo o querer estar pegado todo el tiempo. El amor nos da libertad. Y también nos da libertad de que las personas con las que estamos y amamos pues, no tengan que estar ahí pegados con nosotros. Pero eso pues nos han enseñado los cuentos, las películas y las novelas. ¿Por qué doy este contexto? Porque pues la Biblia sabemos que es un manual de vida y a veces tomamos la Biblia pues como un cuento. Mucha gente dice que son fábulas, que la Biblia se contradice y bueno. Pero la Biblia es un manual de vida y en Mateo 5 al final, que nos habla del amor hacia el prójimo, termina ese versículo del amor hacia el prójimo y después luego habla Mateo 6:1 y dice que nos cuidemos de no hacer el bien delante de la gente para llamar la atención. Entonces, pues nos está hablando en Mateo del amor al prójimo y luego nos dice que nos cuidemos de no hacer el bien solo para llamar la atención. ¿Por qué viene esto junto? Pues porque cuando nosotros amamos al prójimo, nosotros procuramos apoyarlo, ayudarlo, sin que estemos pregonando lo que hicimos. Y por eso es muy claro Mateo 6, del 1 al 4, cuando nos dice que pues demos, que ayudemos al necesitado, pero que no lo estemos pregonando, ¿no? Dice Mateo 6:1, cuídense de no hacer el bien delante de la gente para llamar la atención. Voy a leer la Reina Valera. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La Nueva Versión Internacional, que es más un lenguaje más sencillo de entender, dice, cuídense de no hacer obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ayudar al necesitado, aprendemos que lo hacemos por amor como el amor que nos da Dios, un amor con libertad, no un amor que desea poseer o un amor que desea tener toda la atención porque tiene necesidad de tener atención. Y más adelante, en Mateo 6, 2, 4, dice,
Por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosnas en secreto, así tu Padre, que ve lo que hace en secreto, te recompensará. Y entonces, pues aquí vemos cómo Jesús nos enseña, Dios a través de Jesús nos enseña que cuando nosotros demos al necesitado, es un deber de nosotros como hijos de Dios, dar al necesitado, pues demos sin estarlo pregonando. Y de eso habla este versículo. Ya en una ocasión ya me tocó aquí mismo hablar de un tema de sanidad financiera. Y les di varios puntos para tener sanidad financiera, para llegar a ser libre. Nosotros antes cuando teníamos encuentros, pues teníamos todo un tema de sanidad, y dentro de sanidad no solamente era sanidad física, sino financiera. En otras ocasiones, en otras congregaciones, pues también he podido hablar sobre sanidad financiera. Este solamente es un punto de todo lo que conlleva ser sano financieramente. Y es muy importante porque a veces no lo tomamos en cuenta, o medio leemos la escritura y nos vamos con la finta de que, pues sí, tenemos que dar, hay que dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, hay que dar eso. Y ya, se nos olvida, pero ¿cuál es lo importante de hacer? Que cuando demos, lo hagamos sin hacer todo un show, porque estamos dando. Hay que aprender esto, hay que grabárnoslo en nuestra mente, lo que dice Mateo 6:2, que tu mano izquierda no se entere lo que hace tu mano derecha. Una ocasión, alguien me dijo, no sé, estábamos platicando, y me dijo, es que tú nunca me has regalado nada. Y yo dije entre mí, no sabes. ¿Por qué? Pues porque yo no soy de las personas que da algo y, ay, yo te lo digo, o yo lo pagué, o yo lo hice, ¿no? Creo que sí me ha quedado claro esta parte de no estar diciendo, ¿no? Yo lo hice, yo lo puse, ¿no? Entonces, no es la única vez que me lo han dicho, o sea, sí lo he escuchado con otras personas cercanas a mí que me dicen, es que tú nunca me regalas nada, o no me has dado nada. Y cuando me dicen eso, yo no digo, ay, sí, acuérdate que cuando te di, ¿no? O sea, digo, pues, no digo nada, me quedo callada, pero en mi mente, en mi pensamiento, pues siempre digo, pues no sabes, ¿no? Y no me importa. También me ha pasado otras personas que, pues, han llegado también hasta hablar mal de mí por ese tema, ¿no? Y la verdad no me importa, porque yo sé que Dios ve y Dios conoce mi corazón y sabe, ¿no? Todos a lo mejor las aportaciones que Dios me ha permitido dar a otras personas, pero pues no lo hago con la intención de que me lo agradezcan, ni con la intención de que si yo quisiera, pues lo publico en Facebook, ¿no? Entonces, esto es lo importante de este pasaje, ¿sí? No todos los regalos llevan moños, no todos los regalos llevan, ¿cómo se diría? Trompetas, confeti, ¿no? Dios nos permite bendecir a otras personas y no necesariamente esas personas, ¿sí? Saben que nosotros los hemos bendecido. Entonces, este es un principio muy importante, que nosotros aprendamos a dar. Ahorita vamos a ver cómo podemos dar sin que lo estemos diciendo. Ese es un principio muy importante de la prosperidad. Y Dios nos bendice. Yo les puedo asegurar que cuando nosotros aprendemos a dar de diferentes formas, Dios siempre nos bendice. ¿Sí? Mi mamá siempre me decía, Dios nunca se queda con nada. Y sí es cierto, Dios nunca se queda con nada. Y tenemos que aprender a creer lo que dice la palabra, que todo lo que toque en nuestra mano será bendito.
Yo en lo personal he tomado esta palabra como, pues, muy fuerte con mis dos manos. Siempre le he creído a Dios que todo lo que yo hago, que todo lo que yo toque, va a ser bendecido por Dios y Dios lo hace. Y bueno, pues les voy a contar una anécdota. Alguna ocasión me acuerdo que una persona compró algo para otra persona, llegó esa persona, me preguntó y le dije, sí, aquí está, pero pues, así como algo, dijera Caleb, normalito. Y cuando la persona que lo compró se enteró que yo había dado ese obsequio, se enojó mucho conmigo, ¿no? ¿Por qué lo das? Tú ni lo compraste, ¿no? Dije, pues, o sea, yo no dije que yo lo había comprado, o sea, simplemente una persona necesitaba algo y pues yo le dije, pues aquí está, ¿no? Pero, digo, para mí fue algo irrelevante, ¿no? Porque realmente para mí lo relevante era lo que la persona necesitaba, no el hecho de que se lo iban a regalar. Pero pues yo ahí comprendí, no fue la primera vez que me pasó, comprendí que para algunas personas pues es muy importante eh, que los demás sepan que dan, no dan, o sea, que dan dinero. Entonces, por eso la palabra es muy sabia y dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Por eso la palabra nos entra siempre, ¿no? Y dice, no es por obras para que ustedes no se crean mucho. Por eso siempre la palabra nos va guiando cómo debemos actuar como seres humanos, porque cuando la palabra dice no es por obras para que nadie se gloríe, cuando la palabra dice da al necesitado que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, no los dice porque no es sano necesitar que nos necesiten. Y cuando las personas dan algo para sentirse necesitados, entonces empieza la codependencia de la que hablan los estudiosos de las ciencias de la conducta. Y bueno, pues sabemos que la codependencia es un problema muy fuerte, no solamente entre parejas, sino puede ser entre hijos y papás, entre amigos, bueno. Entonces, cuando nosotros damos para que nos necesiten, entonces no estamos actuando conforme la palabra de Dios. Entonces, el que Jesús nos dejara escrito, nos dejara en un sermón, nos dejara escrito que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, nos está diciendo, no es sano que tú necesites que te necesiten. Entonces, en el momento en que nosotros aprendemos a dar sin esperar que los demás nos aplaudan por dar, entonces Dios empieza a bendecirnos. Y eso está no solamente porque lo dice la Biblia, yo lo he podido comprobar en mi vida. Entonces, si vas a dar algo y quieres ser bendecido, y no porque quieras ser bendecido, no, voy a dar así para que Dios me bendiga, no, sino es algo que pues es una ley espiritual. Alguna vez escuché en una conferencia que decían las leyes espirituales existen, creas o no en ellas, existen. Y son leyes espirituales porque están escritas en la palabra de Dios. Entonces, cuando tú das algo sin esperar que toda la gente sepa que lo diste, pues Dios te va a bendecir porque lo hiciste en secreto. Y Dios te lo dijo, tu Padre ve lo que hace en secreto y te recompensará. Hay algunas notas que quiero aclarar en este tema. La primera, esto que estoy diciendo no significa que nunca más vas a dar regalos, con moño, ¿no? En los cumpleaños. Es bien bonito recibir un regalo de cumpleaños o en aniversario, ¿no? O una cajita con eso no significa, ¿sí? Este pasaje no habla de eso. Habla de los necesitados, ¿sí? Cuando tú ayudas a un necesitado, cuando una persona pasa por tiempo de necesidad y Dios toca tu corazón para bendecirlo, de eso habla este pasaje, ¿sí? No
no me gustaría que se malinterprete y decir, bueno, es que en la iglesia dijeron que pues ya no podemos dar regalos, ¿no? Que la gente luego malinterpreta y empiezan a hacer teorías, ¿no? De cosas que uno habla. No, no, no. No significa eso. Significa que cuando alguien está necesitado, pues los apoyemos en secreto, sin estar hablando, sin estar diciendo, yo se lo di, yo le puse, yo le ayudé para comprarse lo que tiene, ¿no? No hay que decir eso. Y otro punto que me gustaría aclarar también aquí es que, pues, existen asociaciones civiles, iglesias, que sí muestran, ahora están de moda las redes sociales, muestran, antes se hacía por medio de periódicos, de boletines, ¿no? Llegabas a la iglesia y estaban las fotos del trabajo o el servicio social que hacían las iglesias. Y esto se hace, bueno, yo crecí en una iglesia con todo esto. Y esto en las iglesias no se hace para vanagloriarse, ¿no? Para decir, ay, bueno, pues ahora vean las fotos de las despensas que entregué o de que ayudé en el terremoto. No, las iglesias lo hacen, ¿saben por qué? Porque hay mucha gente bien cizañosa que nada más está diciendo, es que todo se lo roban, ¿no? Y que es así con el dinero que dan, se lo roban. Entonces, pues a veces se tiene que hacer para, pues, para que la gente no esté especulando cosas que no son ciertas. Pero bueno, también es otro tema. Entonces, yo sí quería aclarar estas dos cosas, hablando de este tema, ¿sí? No, les vuelvo a repetir, hay un reconocido predicador, ¿no? Es muy reconocido en todo el mundo, tiene muchos seguidores, y seguido yo veo que él en sus redes sociales, pues, pone las fotos de las personas a las que le ayuda y ya sabe, no falta la gente que, ay, no hagas tu mano, que tu mano izquierda no sepa, que ya empiezan a echar de ideas a un predicador. Pues no, tampoco se vale, ¿no? Las personas que trabajan en iglesias, en asociaciones civiles, pues lo hacen para mostrar el trabajo y que la demás gente también lo vea como un medio para acercarse a Dios, ¿sí? Pero bueno, es otro tema, son otras cosas. Entonces quise hacer estas dos aclaraciones, ¿sí? De lo que estoy hablando. Nosotros estamos hablando de nosotros como personas, digamos, comunes y corrientes, ¿sí? Pues no debemos hacer fiesta, ¿no? De lo que Dios nos da la oportunidad de dar a otras personas. Hay que aprender que el necesitado es el sujeto de quien se trata la acción, no nosotros. Cuando tú das a un necesitado porque tienes la necesidad de sentirte necesitado, entonces ya perdiste tu bendición, porque entonces no lo estás haciendo genuinamente, lo estás haciendo para que te necesiten. Entonces, no vamos a dar por conveniencia, decir, ay, voy a dar algo y no voy a decir para que Dios me bendiga, no, tampoco, ¿no? Dios nos bendice porque así dice su palabra. Y pues a quién no le gusta ser bendecido. La palabra bendecir significa bien decir, ¿no? Que los demás hablen, bueno, no los demás, que Dios diga bien de nosotros. Y cuando nosotros somos benditos o bendecidos por Dios, pues a donde quiera que llegamos, traemos bendición. Y dice la Biblia que Dios nos va a, vamos a ser recompensados. Recompensados viene de la palabra pesar, de una balanza, ¿sí? Cuando nosotros damos en esa balanza, bien, tiene que ver con la ley de la cosecha y la siembra y la cosecha. Lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Por eso recompensa viene de la palabra balanza, ¿sí? De pesar, perdón, pesar en una balanza. Y la recompensa es de lo que nosotros damos, es lo que nosotros recibimos. Dios te va a premiar con base en lo que tú necesitas. A veces mucha gente dice, ay, me gustaría ganarme la lotería o ser millonario, o bueno, cada quien tiene sus pensamientos, pero Dios te va a premiar con base en lo que necesites.
Eso yo te lo puedo asegurar. Ahora, ¿cómo doy al necesitado? ¿Quién es el necesitado? ¿Qué tipo de ayuda puedo dar? ¿Qué pasa si no tengo dinero para dar? Bueno, te voy a dar algunos tips para que tú des. Puedes dar dinero, puedes dar tiempo, puedes dar conocimiento y puedes dar trabajo. Son las que se me ocurrieron, pero pues a ustedes se les ocurren más, ¿sí? Entonces, puedes dar dinero, que incluye los beneficios económicos que le podamos dar a otra persona. Y aquí hemos aprendido que la economía de una persona que conoce a Dios, pues se divide en el diezmo, en las ofrendas, en las ayudas sociales, ¿sí? En apartar para el gasto familiar o los gastos que tenemos y en apartar un poco para inversión, ¿sí? Pero ahorita vamos a hablar de dar. Entonces, ¿cómo podemos dar de manera económica? Pues sabemos que el diezmo es el 10%. El diezmo no es opcional. Muchas personas dicen, esta quincena no me alcanzó, no puedo dar mi diezmo porque no me alcanzó. No es que el diezmo no es opcional, es que el diezmo se tiene que dar. Cada vez que recibes un dinero, tienes que dar. A nosotros, mi mamá siempre nos enseñó, si nos daban 20 pesos, nos decía, tienes que guardar 2 pesos. Y nos hacía que guardáramos 2 pesos. Todo lo que de niños nos daban mis papás o por algo teníamos dinero, mi mamá nos hacía que guardáramos el 10%. Y al inicio, pues, ay, no, mamá, ¿cómo? Pero después se nos hizo un hábito. Y para mí el diezmo es como un candado, como una caja de seguridad. Si tú diezmas el 90% de lo que tienes, Dios te lo va a hacer rendir para lo que necesites. Puede ser que te lo multiplique, puede ser que no, pero Dios va a hacer que ese 90% que tengas sea bendecido y te rinda para lo que lo necesites. Entonces, el diezmo no es una opción, es una obligación. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. La gente dice, yo no diezmo porque quién sabe qué hacen con mi dinero. Pues a ti, ¿qué te importa? La verdad, ¿no? Nosotros, nuestra obligación es diezmar. Dios no necesita tu dinero. Ahora con las redes sociales hay muchas bromas sobre el diezmo y que, pues ya saben, que los pastores que se quedan con el dinero. Bueno, eso es, cada quien le va a dar cuentas a Dios, pero una obligación de nosotros que conocemos a Dios es el diezmo. Otra forma de dar es a través de la ofrenda. La ofrenda es libre. Y ayudas sociales. Esto es una forma de dar en cuanto a hablando en el sentido económico. Otra forma que tú puedes dar es tu tiempo. Servicio en la iglesia, el servicio al prójimo. A veces se invierte mucho tiempo en una iglesia cuando se necesita. Yo muchos años de mi vida viajé a Pachuca cada semana. Yo trabajaba aquí, yo terminé de estudiar, entré a trabajar y yo trabajaba aquí, tenía un trabajo, después conseguí otro y aunque yo estaba bien cansada, yo me iba a Pachuca cada 8 días porque yo servía en la iglesia con mis papás. Y a veces estaba muy cansada, pero no me importaba. Ya cuando fui más grande, bueno, ya tenía más años, como les comento, bueno, yo tenía 2 trabajos, siempre me gustó estudiar música, porque yo toco la batería, y siempre me gustó estudiar, iba con mi maestro de percusiones, y me acuerdo que me iba a mis clases, tenía 2 maestros, tenía 2 trabajos, después empecé a estudiar una maestría
y a pesar de todas esas, digamos, actividades que yo tenía aquí de lunes a viernes, yo los viernes corría a Pachuca y yo llegaba a ensayar, ensayábamos en las noches, con alabanza. Y yo llegaba, pero derrapada a ensayar. Y hubo una época en que teníamos un grupo de percusiones. Yo llegaba, ensamblábamos la música, percusiones. Después nos tocaba ensayar de manera general con todo el grupo. Y los sábados hubo un tiempo en que daba yo clases de batería a niños para que aprendieran también pues, a tocar. Y después tenía mi célula y luego teníamos la escuela para líderes y yo daba clases en la escuela para líderes. Y el domingo, pues ya saben, me aventaba las 2 reuniones y aparte, pues igual tocaba, ¿no? Tocaba y aparte daba cursos en la escuela para líderes. Y pues no me pagaban, ¿no? O sea, yo trabajaba todo el fin de semana en la iglesia, todo el fin de semana. Y pues obviamente no recibía un sueldo, pero daba mucho tiempo y a pesar de que yo de aquí en Ciudad de México de lunes a viernes, pues me ocupaba mucho con mis trabajos, con mis estudios, estudiando otras cosas. Yo llegaba a Pachuca con la intención de servir y la primera bendición que yo tuve en estar, porque iba y venía cada semana, yo le pedí a Dios porque un día, no sé, revisaron mi carro y me dijeron que las llantas tenían media vida, que tenía que comprarlas, y bueno, pues yo oré y le pedí a Dios que me bendijera para comprar mis llantas. Y bueno, no pude, o sea, no, ¿qué creen? Que no fue necesario que comprara llantas. Mis llantas nunca se gastaron. Durante muchos años, no me puedo acordar cuántos, muchos años que yo viajé cada semana a Pachuca, cada semana, mis llantas nunca se gastaron. Y ese es el primer testimonio que yo puedo dar cuando inviertes tiempo en la obra de Dios. Pasaron, me acuerdo que llevé después de muchos años a revisión al carro, yo dije, lo voy a ayudar a revisar, y me acuerdo que cuando lo tenían arriba, me dijo el señor, pero ¿por qué le quiere cambiar las llantas, señorito? Le dije, pues porque ya están bien viejitas. No, mira, venga. Y me enseñó, me dijo, sus llantas están nuevas. Y me enseñó que estaban nuevas. Ay, yo me sorprendí mucho. Yo dije, bueno, pues ya le di gracias a Dios. Y la segunda forma en que Dios me bendijo, trabajando, yendo a trabajar a Pachuca, yo iba, les digo, cada fin de semana. Yo daba clases en la escuela para líderes, creo que tenía 2 grupos, y aparte daba clases de batería a los niños allá en la iglesia. Y la forma en que Dios me bendijo fue que Dios me dio un trabajo aquí, cuando terminé de estudiar la maestría. Dios aquí me dio un trabajo en una institución educativa, que es muy reconocida aquí en México, y me dio, y pude enseñar a los jóvenes mis conocimientos, pero yo sé que fue un regalo de Dios, porque no es fácil entrar a trabajar en una institución. Entré a trabajar directamente a nivel de posgrado, luego me dieron proyectos y todo, y yo sé que fue una bendición de Dios, porque yo di mi tiempo, y entonces ese tiempo que yo invertí, Dios me lo recompensó con, pues la verdad, con un muy buen trabajo. Y pasaron los años y Dios me ha seguido recompensando con todo ese tiempo que le dediqué. Me acuerdo que una época, tocábamos en el Teatro San Francisco en Pachuca, teníamos que llegar bien temprano a cargar instrumentos, ¿no? El guitarrista, el bajista, pues nada más agarraban su bajo y su guitarra, pero pues imagínense, yo tocaba la batería. Entonces, pues me tocaba cargar junto con otro amigo, tocábamos los dos, y entre los dos nos cargábamos, bueno, empaquetábamos la batería, las congas, todo, entre los dos subíamos todo, entre los dos bajábamos todo, entre los dos metíamos todo al teatro, armábamos, cableábamos.
Y bueno, alguna vez personas me decían, pero ¿por qué haces todo eso, no? O sea, ¿qué te pagan o qué? No, pues no, es tiempo que uno le dedica a Dios. Pero Dios, como les dije y como siempre me decía mi mamá, Dios nunca se queda con nada. Todo te lo recompensa. Otra forma, ya vimos cómo vamos a dar. La primera es dando a través del dinero, otra forma de dar es a través del tiempo y otra forma de dar es a través del conocimiento. Esta es una forma bien bonita. Todos los que somos maestros, es bien satisfactorio enseñar a los demás todo lo que sabemos. Hay que enseñar lo que sabemos hacer. Hay personas que son muy egoístas con lo que saben hacer, pero una forma de trascender es enseñando lo que sabemos. Tengo una amiguita que es maestra igual, tiene un montón de grupos, así como yo, y el otro día estábamos platicando, ¿no? ¿Cuántos alumnos tienes? No, como siento, quién sabe qué me dijo, ¿no? Le dije, tienes un montón de alumnos. Y me comentó que daba clases a 2 niñitas en su casa. Y le dije, ¿cómo crees? Sí. Dice, pero no les cobro, dice, porque la verdad es que sus mamás ya estaban desesperadas, no sabían qué hacer con las niñas y yo les doy clases. Y le dije, ay, ¿cómo crees? Después de tantos alumnos que tenemos en este momento con la pandemia, y me dijo, pues sí, pues es que pobre señora, no tiene paciencia para enseñarle a su hija y yo le estoy dando clases. Y me dijo, pero Dios me ha bendecido mucho. Dios me ha bendecido con trabajo y Dios ha recompensado eso. Y cuando nosotros damos conocimiento, Dios nos bendice mucho, porque acuérdense, es una balanza. Acuérdense lo que significa recompensa. Recompensa es que estamos en una balanza y lo que nosotros damos es lo que nosotros recibimos. Entonces, cuando tú das tu conocimiento, lo que sabes hacer, Dios te lo recompensa. Yo por el trabajo que tengo, pues tengo que dirigir muchas tesis, proyectos de investigación, y la verdad es que, la verdad, siendo honestos, sí le dedico mucho tiempo a mis estudiantes. Me siento con ellos, les explico, les digo, me van a ver todo. Y Alonso me dice, ay, pareces la mamá de tus alumnos, ¿no? Pues sí, a ver si parezco su mamá. La verdad, hay maestros que no pelan a los alumnos, pero a mí sí me gusta dedicarles mucho tiempo. O sea, les explico, a veces me desesperan, pero no digo nada y les vuelvo a explicar y yo trato de siempre estar actualizada, preparándome para dar pues una buena asesoría. ¿Y por qué les digo esto? Porque actualmente yo estoy haciendo otra tesis y la persona que me tocó como asesora, que es una investigadora muy reconocida en México, ¿qué creen que hace conmigo? Me dedica mucho tiempo. Se sienta conmigo horas y me explica y me dice, sí, ¿tienes más dudas? Y yo sí tengo muchas dudas. Y me dice, no importa, dime en qué tienes dudas. Y yo volví a comprobar que lo que siembras cosechas. Y la verdad es que pues he aprendido mucho con esta persona, me ha enseñado muchísimo, pero yo me puse a pensar cuando a mí me asignaron como directora de mi tesis, pues muchas amigos, amigas que tenía me decían, ay, pues a ver quién te toca, porque los directores nunca pelan a los alumnos, no les hacen caso. Tengo una amiga que es igual asesora del nivel y me dijo, no, es que nunca, pues a ver cómo te va, porque pues te van a estar pide avances, pero los asesores nunca le hacen caso a nadie. Y bueno, pues en cuanto yo me reuní con mi asesora, siempre tuvo mucho tiempo y mucha disponibilidad para mí, y para mí ese es un testimonio, la verdad, que cuando tú compartes tus conocimientos, eso mismo, alguien más va a hacer lo mismo contigo. Y esa es otra forma de dar. Otra forma de dar es a través del trabajo. Puedes dar trabajo. Si tú puedes darle trabajo a alguien, hazlo.
¿sí? Mi esposo y yo tenemos un restaurante, empezamos en un local chiquito, luego nos cambiamos a otro un poquito más grande, en una mejor zona, ahorita ya estamos en uno un poquito más grande. Y él siempre le ha dicho a las personas con las que trabajamos que pues lo principal es su sueldo, y no es mentira. O sea, nosotros desde que empezamos a trabajar, para nosotros la prioridad es el sueldo de las personas que trabajan con nosotros. Y gracias a eso yo creo que Dios nos ha bendecido y ahora pues estamos en un lugar más grande, muy bonito. Gracias a Dios, a pesar de la crisis tan fuerte que vivimos y que sí la vivimos muy de cerca, pues Dios nos ha bendecido. Y Dios nos ha bendecido para pagarle a mucha gente, para pues contratar los servicios de mucha gente, y gracias a Dios hemos podido bendecir a muchas personas con trabajo. Entonces, ¿por qué te hablo de mi experiencia? Yo casi nunca hablo de mi experiencia, pero ¿por qué te hablo de mi experiencia? Para que comprendas que la Biblia es un manual de vida y que si nosotros hacemos lo que dice, pues tarde o temprano vamos a cosechar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, pues con esto cierro esta plática. Hoy no te hablé de otros elementos de la sanidad financiera, solamente tocamos un punto que es que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú des, todo lo que tú le des a tu prójimo, pues sea en secreto, que no lo andes pregonando, ¿sí? Y bueno, posiblemente, muy posiblemente hablen mal de ti, porque dicen, ay, pues no me da, nunca hacen. Pues Dios sabe lo que haces. ¿Y sabes cuál es el mayor comprobante de que Dios sabe lo que tú das en secreto? Que Dios te bendice, y te bendice mucho, te bendice a manos llenas. Si yo cuando empecé a trabajar hace muchos años, hace 20 años empecé yo mi vida laboral, si yo hubiera sabido todo lo que Dios me iba a dar, no hubiera sufrido tanto, porque a mí me costó mucho trabajo levantarme laboralmente y a veces yo lloraba y todo, pero yo traté siempre de hacer lo que dice la palabra. Y pues quiero cerrar con estas palabras, que te aprendas en tu corazón, en tu mente, que Dios nunca se queda con nada. Él es fiel a sus promesas y todo lo que Él dice que te va a dar, te lo va a dar, aunque tarde. Dice Habacuc, que aunque la visión tarde, se va a cumplir. Entonces, el día de hoy cerramos con esto y aprendimos que lo que nosotros damos al necesitado, lo tenemos que dar en secreto, para que nuestro Padre nos dé esa recompensa. Y bueno, pues vamos a hacer una oración, ¿sí? Gracias, Señor, te damos por esta palabra, porque sabemos que tú la revelaste, porque sabemos que tú nos las diste para aplicarlo en nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque nos has bendecido, gracias porque has estado con nosotros, y gracias, Señor, porque siempre, Señor, aunque nosotros pensemos que no estás, siempre estás con nosotros, y sabemos que tú abres puertas. Te damos gracias. Te pido, Señor, por todas las personas que están aquí, las que están conectadas, las que no se pudieron conectar. Te pido que tú, Señor, les des bendición y que ellos puedan ver, Señor, tu gloria a través de las bendiciones, Señor, que tú nos puedes dar, pero también que es necesario, Señor, aprender a dar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas